Ok, vamos a estar en Filipenses capítulo 2 y vamos a estar leyendo del verso 5 al 11. Y el tema que vamos a ver es el ejemplo supremo. Vamos a ver este día el ejemplo supremo. Y vamos a comenzar entonces en el verso 5 y dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a dejar hasta allí y veamos. Celebramos el 14 de febrero el Día del Amor. Y cuando piensas en el amor, tienes que voltear al ideal del amor. Y ese solamente es Dios. La Biblia dice que esa es su esencia, Dios es amor. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, nos compartió algo. Dijo: nadie tiene un amor más grande que este, que dé su vida por sus amigos. Aquel que da su vida por sus amigos, dice, es el que está manifestando el amor más grande que hay. Ahora, Pablo, veíamos la semana pasada que en esta carta a los filipenses está animando a la iglesia a que tengan unidad en su forma de ver, a que mantengan una forma de pensar todos, que estén unidos por aquellas cosas que son importantes para el Señor, aquellas cosas que contribuyen al avance del Evangelio, y que puedan no solamente ver por sus necesidades, sino que puedan ver por las necesidades de los demás. En estos pasajes que estamos viendo, Pablo acaba de hacer esta petición en los versículos anteriores y está ligando esa conversación, esa petición de que estén juntos, y está poniendo un ejemplo, que es el ejemplo supremo, el ejemplo de Jesús. Si tú te fijas en tu Biblia, el versículo 5 comienza diciendo: allá pues. Básicamente esa frase, lo que está diciendo Pablo es: por lo tanto. Lo que te pedí ahorita, que es la semana anterior, cuando les dice en el versículo, a partir del versículo 1 dice: por tanto, sea alguna consolación de Cristo, sea algún consuelo de amor, sea alguna comunión del Espíritu, sea algún afecto entrañable, sea alguna misericordia, completen mi gozo, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, estén unánimes, tengan el mismo propósito, no hagan nada por contienda, no lo hagan por vanagloria, antes bien con humildad, estímense cada uno como superior, dice, a los demás, superiores a sí mismo, no mire cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y luego dice: allá pues en ustedes el sentir que hubo en Cristo. Y Pablo va a poner este ejemplo de Cristo. Y lo que vamos a ver es que Pablo está dándonos un modelo a seguir. Pablo está mostrándonos cuál es el ejemplo que nosotros como cristianos, que hemos experimentado el amor de Dios, tenemos que seguir. Y está poniendo a Jesús como ese modelo del cual Dios está reproduciendo en cada uno de nosotros. Quiero que veas a la persona que está a tu lado. Dios, voltea con la persona que está a tu lado. Voltea. Aunque no lo creas, Dios está reproduciendo el carácter de Cristo en esa persona. Dios quiere que tú y que yo seamos más como Jesús. Y por eso Pablo dice: les estoy pidiendo que sean uno, para que ustedes tengan el mismo sentir, la misma mente que tuvo Jesús. Y eso es lo que les está diciendo. Quiero que vean a Jesús como el modelo de lo que Dios está haciendo en ustedes. Y este fragmento que leímos es fundamental para esta carta.
Porque Pablo a partir de esto va a poner el ejemplo de Jesús, va a poner ejemplo de Timoteo, de Epafrodito, va a ponerse él mismo en el capítulo 3 como modelo para que nosotros imitemos. Si vas allí al capítulo 3 en Filipenses, dale la vuelta a la hoja, en el verso 17 dice: hermanos, sean imitadores ¿de quién? De mí. Sean imitadores de mí. Y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Pablo comienza poniendo de ejemplo a Jesús, pero dice, esto no es imposible de alcanzar porque Dios lo está haciendo. Es más, vean a Timoteo, que se interesa por los demás. Vean a Epafrodito, que casi muere sirviéndome. Es más, véanme a mí. Y vean a todos aquellos que se conducen de esta manera. Pablo quiere que tú y yo entendamos que Jesús no solamente es nuestro Dios y la revelación de la gloria de Dios en la tierra, sino el modelo que tenemos nosotros, al cual aspiramos. De hecho, Dios para eso te llamó. Si tú vas atrás a Romanos 8, el libro de Romanos está atrasito, y en el capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme, ¿a qué? A la imagen de su Hijo. El otro día me preguntaban que si era calvinista por la predestinación. Digo, creo en la predestinación, es bíblico. Y de hecho aquí nos dice que fuimos predestinados para ser hechos, ¿igual a quién? A Cristo. Tú y yo fuimos llamados, no para que fuéramos salvos y disfrutáramos de las bendiciones nada más. Dios quiere que tú y yo seamos moldeados para que seamos como Cristo. Y dice Pablo que todas las cosas ayudan a ese propósito. Todas las cosas, las difíciles, las buenas, las que no nos agradan tanto, todas las cosas nos van moldeando para que seamos más como Cristo. Entonces, Pablo está hablando en este pasaje de algo que va a ser crucial en el resto de la carta, pero que es fundamental en la vida de todo creyente. Dios está trabajando en nosotros. Dios quiere que seamos más como Jesús. Dios quiere que veamos a Cristo como ese modelo de vida, de carácter, para que nosotros lo imitemos también. Ahora, vamos a hacer algo para poder entender más fácilmente el pasaje, como lo hemos venido haciendo últimamente. Vamos a dividir en 3 partes esta sección. Vamos a ver en el versículo 5 la petición que hace Pablo. Vamos a ver en el del verso 6 hasta el 8 lo que se conoce como la humillación de Cristo. Y vamos a ver del verso 9 al 11 lo que han puesto como la exaltación de Cristo. La petición de Pablo, la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo. Y en esto vamos a conocer más del carácter de Dios, y ese es nuestro propósito. Ok, nada más poniéndonos un poquito en contexto. La semana pasada decíamos que entonces Pablo llamó a la iglesia a estar en unidad. Y entonces decimos, Pablo ahora va a tomar el ejemplo para que nosotros podamos ver un modelo a seguir. Y el ejemplo es básicamente la encarnación de Cristo. Cristo viniendo a este mundo, cubriéndose de carne. Ahora, en este pasaje, lo que vamos a ver es que Cristo, en lugar de venir a este mundo a buscarse una vanagloria, dice aquí que vamos a encontrar que Jesús se despojó a sí mismo. Vamos a ver que en lugar de Cristo hacer algo egoístamente, va a dejar cosas o va a prescindir de privilegios para servir a los demás. En este caso nosotros, los pecadores. Cristo dice que no considera su igualdad a Dios como algo a lo que Él debe de aferrarse egoístamente, sino que lo deja para servir a los otros,
vamos a ver que como hombre se humilla a sí mismo y que todo esto lo hace para la gloria de Dios. Entonces vamos a comenzar en el versículo 5. Versículo 5 dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando habla de sentir, la palabra también se traduce como mente, como forma de pensar. Y lo que está diciendo básicamente Pablo es la actitud que hubo en Cristo. Si tú tienes la Nueva Versión Internacional, vas a encontrar que de hecho así viene ese versículo. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ahora, Pablo dice esto en dos formas. La actitud de ustedes o entre ustedes como iglesia debe ser la misma que hubo en Cristo Jesús. Es decir, dentro de la iglesia todos nosotros debemos de actuar de la misma manera que actúa Jesús. Pero para que eso sea realidad, cada uno de nosotros de manera personal tiene que decidir asumir esa actitud. ¿Cuál es esa actitud? Bueno, otra vez, no pensar en sí mismo solamente. Es una responsabilidad que todos tenemos, pero que Pablo nos muestra otra vez en el ejemplo de Jesús en lo que es la encarnación y la crucifixión, que es lo que llamamos la humillación de Cristo. Y vamos a ver entonces a partir del verso 6 al 8 cómo es que Cristo fue humillado. Primero lo vamos a ver en dos maneras. La primera, en el verso 6 y 7, dice que siendo Dios se despojó a sí mismo. Y la segunda está en el verso 8, dice que estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Vemos una doble humillación de Cristo, como Dios despojándose de sí mismo y como hombre humillándose a sí mismo. Si lees el verso 6, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ok, ¿qué es lo esencial? Primero que nada, Pablo en el verso 6, bueno, antes de entrar a esos detalles, quiero comentarles algo. Estos pasajes han sido debatidos a través de la historia porque mucha gente ve tantas cosas aquí que a través de la historia se han preguntado si realmente Pablo escribió estas cosas o si Pablo las tomó de alguien más. Algunos decían: ¿sabes qué? Esto probablemente era un himno antiguo que Pablo toma y lo mete en medio de su carta. Y hay mucha discusión históricamente sobre este pasaje, pero no perdamos de vista que Pablo está escribiendo a cristianos, a una iglesia, y el enfoque principal es que veamos el ejemplo de Jesús como modelo. De tal manera que lo primero que hace Pablo es que nos muestra la actitud de Cristo. Dice: era en forma de Dios. Ahora, para nosotros la palabra en forma de, pues quizá en nuestra mente venga la idea de que parecía Dios, tenía la forma de Dios. Pero en realidad la palabra que usa se va no a la forma física, sino a la esencia. Literalmente lo que está diciendo Pablo es el que era Dios. Jesús es Dios. Y es importante que entendamos esto porque a través de la historia ha habido personas dentro de la iglesia incluso que cuestionan la divinidad de Cristo. Dicen: ¿sabes qué? Cristo no era Dios. O Cristo dejó de ser Dios cuando vino al mundo. Y ahorita vamos a ver eso. Pablo está insistiendo que Jesús es Dios. Tiene la misma esencia de Dios. Y está hablando de su existencia previa a que viniera a este mundo. Cristo no fue formado para que viniera a este mundo. Cristo existía desde la eternidad pasada. En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el verso 1 comienza hablando de esta verdad. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo
ha existido por la eternidad en Dios, en la Trinidad. No sé qué tanto entiendas de la Trinidad, pero la Biblia nos enseña que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son un solo ser. 3 personas, pero un solo ser. Y Dios Hijo, Jesús, ha estado por la eternidad junto al Padre y junto al Espíritu Santo. Y lo que está diciendo aquí Pablo simplemente está haciendo referencia a esa verdad. Jesús ya existía, Jesús es Dios, Jesús habitaba en la Trinidad, y dice el verso 6, que no estimó esa condición, el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse. Jesús estaba con el Padre, Jesús estaba desde la eternidad, pero dice, no le importó, o más bien, no consideró su estado de una manera egoísta. Normalmente, cuando nosotros hablamos de beneficios o hablamos de privilegios, somos como personas, somos muy propensos a no querer soltar algo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si alguien te dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, en tu casa te dicen, este va a ser tu cuarto. Y dices, este es mi cuarto, ¿no? Y tus hermanos quieren estar ahí, no, es mi cuarto, ¿sí? ¿Sabes qué? Mira, es que necesitamos compartirlo con ellos. Es mío, ustedes dijeron que era mío. Dicen que si quieres probar a un buen empleado, no le des responsabilidades. Dice que cualquier empleado, si le pagas, va a cumplir con las responsabilidades. Dale privilegios y ve lo que hace con ellos. Si maneja los privilegios para ayudar a otros, va a ser un buen líder. Porque como seres humanos la tendencia que tenemos es a machinar todo lo que nos ponen, ¿verdad? Y no lo queremos soltar. Jesús dice, Él era Dios, tenía esos privilegios, pero Él no se aferró a ellos, sino que al contrario, Él de manera contraria a la actitud que tenemos los hombres, Él vio por los demás, Él vio por nosotros los pecadores. Y Pablo está haciendo de manera deliberada un contraste con el verso 3. En el verso 3, Pablo les acaba de decir a los filipenses que no hagan nada por contienda o por vanagloria. La palabra contienda es egoísmo. No hagas nada de manera egoísta o buscando una gloria vacía. Jesús, teniendo los privilegios, en lugar de pensar de manera egoísta o buscar una gloria vacía, lo que hizo es que se despojó de sí mismo. Dice allí en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, esa palabra se despojó, literalmente la palabra literal significa vaciar, se vació a sí mismo. Y es muy sencillo el significado, llenas una jarra de agua y la tiras. Eso es lo que está diciendo, vaciar. Y algunas personas dijeron, ok, Jesús era Dios en la eternidad, pero para venir a este mundo se vació de su divinidad y vino como hombre. Entonces Jesús no era 100% Dios, Jesús era un hombre. Y la Biblia no dice eso. De hecho, la palabra es kenosis, que es vaciar, el vaciamiento de Cristo le llaman. Y hay una herejía que se llama la herejía kenótica, que es pensar que Cristo cuando vino dejó de ser Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Cristo se vació o se despojó a sí mismo, pero lo hizo de una manera diferente. Siendo Dios, se despojó a sí mismo agregando algo más. ¿Qué es lo que Jesús agregó para venir a esta tierra? Su humanidad. Cristo se vistió de hombre para venir a este mundo, pero no dejó de ser Dios, sino que su humanidad nubló o cubrió su gloria. No sé si me explico. Un maestro se llama Bruce Ware. Él da un ejemplo, una ilustración. Dice, imagínate que vas a una agencia
Vas a la agencia Mercedes-Benz aquí ahí por el Morelos y dices, ¿sabes qué? Dame el modelo más caro que tengas, quiero probarlo. Sacan el carro blanco, rines acá, ¿no? De lujo. Te subes a él, te vas en zumba y arrancas a San Pedro a la terracería, ¿no? Y está llovido y está así cubierto de lodo y tú te metes en el Mercedes y empiezas a patinar en el Mercedes, reversa, freno de mano, das vuelta a la dirección y empiezas y terminas con el carro hecho un asco. Tú regresas a la agencia, le dices muchas gracias por prestarme el carro, voltea el que te lo prestó y se le cae el pelo, ¿no? ¿Qué le hiciste al carro? Y tú le dices, no le quité ni un tornillo. Ahí está el carro, enterito. Debajo de esa capa de lodo te vas a encontrar el carro tal cual me lo prestaste. No le quitaste, estás diciendo la verdad, no le quitaste nada al carro. Pero el brillo de la pintura aperlada que tiene no se ve por la capa de lodo que le pusiste. En alguna manera, Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo, no retirando sus atributos divinos, sino vistiéndose con carne para venir a este mundo. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan de la película, o más bien la historia, el cuento del príncipe y el mendigo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo leyó? Ok. Era un príncipe, quiere intercambiar lugar con una persona de la calle. ¿Y qué es lo que hace el príncipe? Se viste como un mendigo. No dejó de ser el príncipe, pero con la ropa que se puso, con la vestimenta y el lugar donde estaba, parecía un mendigo, vivió como un mendigo, pero era un príncipe. Cristo, siendo Dios, se despojó a sí mismo de sus privilegios cuando se vistió de carne para venir a este mundo. ¿Sí puedes ver eso? Ahora piensa en esto. Cristo había existido por la eternidad, pero cuando Jesús se vistió con carne, sabía muy bien lo que iba a pasar. Jesús no solamente experimentó la muerte, sino que resucitó. Pero ¿qué pasa? Así como dice que subió al cielo, ¿qué va a pasar? Va a regresar del cielo, va a regresar nuevamente y lo vamos a ver. De alguna manera, Jesús sabía, y esto está así como, Jesús sabía que a él venir a este mundo, su apariencia, su forma, su esencia iba a cambiar para siempre. Porque ahora Jesús va a estar entre nosotros también. Dice que cuando vayamos al cielo, Él va a estar entre nosotros, que va a ser el primogénito entre muchos hermanos. Jesús no solamente se disfrazó para luego quitarse el traje. Jesús se vistió de carne para identificarse con nosotros para siempre. Jesús no pensó en los privilegios que tenía como algo que podía usar egoístamente. Pensó en la necesidad que teníamos nosotros, se vistió de carne y vino a este mundo. Se humilló a sí mismo. Y otra vez, Jesús era Dios. Jesús era, Jesús es, Jesús siempre ha sido Dios. Y quiero que vean nada más allí en Colosenses, que está adelante de Filipenses, ve al capítulo 1, para que veas cómo Pablo habla de Él en el verso 15. Dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, mucha gente dice, ahí está, es el primogénito de la creación. ¿Quiere decir que Dios lo creó? No, si lees bien, la palabra que usas es el que está por encima de la creación, el más importante de toda la creación. Pero Él no puede ser creado. Si tú lees allí, en el versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas, ¿qué cosas? Todas las cosas.
Si Cristo es creado, entonces no puede haber sido creadas todas las cosas en Él. Básicamente lo que está haciendo Pablo es, aquí está Cristo y acá están todas las cosas creadas. Todas estas fueron creadas por medio de Cristo. Cristo no fue creado, Cristo es preexistente, Cristo es Dios. ¿Sí queda claro? Ok, entonces lo que Pablo dice es, Cristo se humilló a sí mismo porque se vistió con carne que ocultó su gloria para venir a este mundo. Pero no solamente eso, ya estaba aquí. Y piensa en esto, Dios estaba mostrando en Cristo su carácter. Dios no es un Dios que esté buscando agarrar, ganar, mantener, retener. Dios es un Dios que se da. Y cuando tú ves cómo es Dios a través de la historia bíblica, te vas a dar cuenta que Dios es un Dios que se da. Dios es un Dios que es desprendido, que es generoso, que es bueno. Muy diferente otra vez de lo que somos nosotros los hombres. Ahora, cuando dice allí, en el verso 7, que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Jesús cuando nació, no nació como una superestrella, no nació como un hombre rico. Jesús nació y vino como siervo. Y la palabra literalmente es esclavo, es doulos. Jesús no solamente siendo Dios, se vistió de carne para humillarse, para venir a este mundo, sino que vino a este mundo como un esclavo, como un siervo. Si tú lees en tu casa Juan, el capítulo 13, dice que Jesús en la última cena, ¿qué es lo que hace? Jesús dice que sabiendo todas las cosas, sabía que su Padre lo había amado, que iba a regresar con el Padre, sabía que su tiempo de irse estaba cerca. ¿Qué es lo que hace? Toma una toalla, se ciñe, toma una bandeja y lava los pies. El Hijo de Dios sirviendo a los hombres. No solamente eso, podemos ver cuando Cristo está en la cruz otra vez, la manifestación de aquel que vino a servir al hombre. Jesús entró a la historia, incluso a nuestra historia, no como Señor, sino como siervo. Una persona sin privilegios, una persona al servicio de todos nosotros. Así es como se presentó Jesús. Ahora, la segunda manera en que Jesús se humilló está en el verso 8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como Dios y como hombre, Jesús mantuvo la misma actitud de servicio, que es característica de Dios, darse por los demás. Estando en condición de Dios, no se aferró, sino que vio por nosotros, se vistió de carne y vino a este mundo. Pero estando en este mundo como hombre, nuevamente se vistió como siervo para venir y morir por nosotros. Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice allí. Y Jesús, bueno, más bien Pablo, ¿por qué Pablo menciona este asunto de la muerte? Dice, fue obediente hasta la muerte y pudo haberlo dejado hasta allí y estaba diciendo la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Jesús fue obediente hasta la muerte, pero Pablo no se queda ahí. Pablo dice, y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque la cruz era una muerte denigrante. Porque la cruz era la muerte que estaba reservada para los esclavos o para aquellos que se levantaban en armas. La cruz era una muerte especialmente ofensiva. En aquel entonces, en Filipos, en la iglesia de Filipos, la gente no iba a traer una crucecita colgada en el cuello. No iban a traer una cruz en el forro de su Biblia o en su camiseta. Porque la cruz era escandalosa. Porque la cruz no tenía ninguna connotación de orgullo. Era locura, es lo que dice Pablo. La cruz es locura para el mundo, porque no había nada de qué sentirse orgullosa. Piensa esto,
Este es mi Dios, el que murió en una cruz. Era ofensivo. Pero Pablo resalta este hecho porque es algo escandaloso. Dios en una cruz. Y no solamente eso, piénsalo. Dios está en una cruz porque su creación, sus criaturas, que son sus enemigos, lo tomaron y lo mataron. Pues, ¿puedes entender eso? Por eso Pablo dice que Cristo o la predicación de la cruz para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Porque no tiene sentido que Dios, el creador de todas las cosas, se haya humillado al grado de ponerse en manos de su creación para que lo mataran. Es más, no tiene sentido que Dios muriera. ¿Te puedes imaginar eso? El creador de todas las cosas, el creador de la vida, muriendo voluntariamente, asesinado por su creación para salvar a su creación. No tiene sentido, ¿verdad? Dios, a través de la predicación de la cruz, contradice los conceptos humanos de sabiduría y poder. Porque nuestro concepto, nuestra idea, un Dios tendría que ser alguien que es intocable. Tendría que ser alguien que está reinando, alguien que tiene todo el poder y no permite que nadie se levante en su contra. Esa es la manera en que vemos la autoridad y el poder. E incluso en la iglesia, pasa un pastor y grita mucho y te manda y te dice que eres esto y lo otro, y dices, ¿qué autoridad tiene el pastor, verdad? Se siente la autoridad, porque es el concepto humano que tenemos. Alguien que se para y ejerce dominio sobre otros. Dices, ese hombre tiene poder. Pero la Biblia te dice lo contrario. El Dios Todopoderoso se vistió de carne, se humilló a sí mismo, vino en condición de hombre, y estando como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, y se humilló a sí mismo muriendo en una cruz. Una triple humillación del creador de todas las cosas. ¿Por qué? Porque vio que ser Dios no era algo a lo cual quisiera sacar ventaja, sino iba a ayudar a sus criaturas. Dios se vació, Dios se despojó a sí mismo para venir y morir por nosotros. Ahora, cuando tú piensas en esa idea de poder, cuando tú piensas en esa idea de amor, vas a darte cuenta que los conceptos del mundo son radicalmente diferentes. Decía ahorita que aún en la iglesia hemos comprado esos modelos. Tú ves en la sociedad los modelos de líder, de liderazgo, o de una persona con una vida que vale la pena, y no vas a ver personas que estén dispuestas a despojarse de fama, a despojarse de gloria. Vas a ver personas que por el contrario están buscando tomar ventaja, aprovecharse, presentarte una cara de triunfo. Y en un sentido, cuando dice que Cristo se despojó, también se despojó de su reputación. Cristo vino a la tierra y ¿cómo fue tratado? Dice que fue golpeado, fue escupido, fue menospreciado, fue azotado. ¿Sabes qué? Y su autoestima está intacta. Jesús dice que sabía de dónde había venido y sabía dónde iba. En esa manera a Jesús no le importa su reputación. Incluso el día de hoy, mucha gente el día de hoy sigue menospreciándolo. Mucha gente el día de hoy sigue rechazándolo. A Jesús no le importa su reputación. Jesús sabe quién es, sabe dónde va. Y contrasta esto, digo, con la visión que tenemos las personas de valer o de ser algo. Es tan difícil para nosotros no parecer exitosos. ¿Estás de acuerdo? Aún en la iglesia. Y eso nos debe llevar a cuestionar nuestros motivos también, de por qué hacemos las cosas, por qué vivimos, por qué actuamos, por qué hacemos, por qué decimos las cosas que decimos o hacemos las que hacemos. Si estamos
teniendo este sentir de Cristo de darnos por los demás, o si lo que estamos haciendo es, aún en las bendiciones, egoístamente tomándolas para nosotros, contrario a lo que hizo Jesús. Esta es la humillación de Jesús. Pero Pablo no se queda allí. Pablo pasa y nos presenta la exaltación de Jesús, que está a partir del verso 9. Dice el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Al igual que la humillación, la exaltación de Jesús está en dos partes, en dos maneras. Dijimos que Jesús fue humillado como Dios, despojándose a sí mismo, y como hombre, humillándose a sí mismo. Pero fue exaltado, primero Dios lo exalta hasta lo sumo, y segundo, le da un nombre que es sobre todo nombre. La primera parte dice que Dios lo exalta hasta lo sumo. Ahora, Pablo ha descrito la actitud de Cristo como un ejemplo a seguir. Pero piensa en esto, la iglesia de Filipos está siendo perseguida, está recibiendo opresión. La gente en Filipos es hostil hacia la iglesia. Así de que Pablo no quiere dejar a los filipenses solamente con la idea de un Cristo humillado. ¿Saben qué? Pues ustedes también van a ser humillados como Cristo, aguanten vara, ¿no? Pablo le dice, hey, espérate, quiero decirte lo que pasó también después de que Cristo fue humillado. Y entonces comienza a mostrar que Jesús es exaltado como el soberano del universo. Piensa en esa época, los filipenses hemos visto que tenían un orgullo, ser ciudadanos ¿de qué imperio? De Roma. Ellos dicen, somos filipenses, pero tenemos privilegios romanos, somos lo máximo, somos con doble nacionalidad. Y Pablo lo que les va a decir es, mira, no importa si tú piensas que Roma es lo máximo, te voy a mostrar que Jesús está por encima de César. Ahora, acuérdate que César se ponía a sí mismo como Dios. El emperador no solamente era el gobernante, sino que era la deidad. Y Pablo va a mostrarle que Jesús está por encima de todo gobierno. Y por eso dice, ¿sabes qué? Jesús, después de que fue humillado, dice el versículo 9, por esto Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo puso en el lugar más alto que puede haber. Ahora, pudiera parecer que el Padre le está dando un premio a Jesús, ¿no? Ok, Jesús, hiciste esto, te voy a premiar. Pero no es esto. De hecho, lo que está sucediendo es que el Padre está vindicando a Jesús. Esta palabra es dominguera. ¿Cuántos saben lo que significa vindicar? Ok, vindicar básicamente significa defender o exculpar a una persona que ha sido acusada injustamente. Si yo a Hugo lo acuso falsamente, lo meten al botiquín por mi culpa, y después milagrosamente yo me arrepiento, voy y aclaro el asunto, pido una disculpa pública y digo que él es inocente, entonces Hugo está siendo vindicado, ¿sí? Está siendo exculpado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? El Padre no le está dando un premio a Jesús y lo está exaltando a lo sumo. Ahora, ¿cuál es la posición más alta que puede haber en el universo? El lugar más alto que puede haber en el universo. Donde está el Señor, ¿no? Donde está el Padre, donde está Dios. Y lo que está diciendo Pablo es, simplemente está regresando a donde pertenece, a donde siempre ha estado. Ahora, si tú te acuerdas en Juan capítulo 17, cuando Jesús está orando por los discípulos, Jesús ora de una manera especial. Dice allí, ora por la unidad, ¿se acuerdan? Ora porque seamos uno, pero dice en el versículo 4, dice, yo te he glorificado en la tierra
he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Jesús le dice: Padre, ahora sí, regrésame a donde siempre he estado. ¿Dónde? A tu lado. Cuando Pablo dice que por esto el Padre lo exaltó hasta lo sumo, lo que está diciendo está mostrando que Él es Dios. Lo puso a la diestra del Padre. ¿No dice eso? Que Jesús subió y ahora está a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque allí había estado por la eternidad. Pablo no está diciendo que Dios está premiando a Jesús, simplemente está diciendo, lo está exculpando, está mostrando que es inocente, que es sin pecado, está demostrando que es Dios. Cuando Jesús vino a la tierra y murió por nosotros, si Jesús no hubiera resucitado, eso sería señal de que Jesús era un pecador como tú y como yo. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Tú y yo morimos porque somos pecadores. Jesús dijo: yo pongo mi vida voluntariamente. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La muerte no podía detener a Jesús porque Jesús no es pecador como tú y como yo. Jesús, por eso, cuando resucita, es vindicado, es exculpado. Se muestra que su sacrificio agradó al Padre porque era santo y por eso Él está a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Es lo que está diciendo Pablo. El Señor lo exaltó, miren, diciendo: hey, Él es Dios. Y la segunda manera en que corrobora esto, o la segunda manera en que se comprueba, o la segunda manera en que Cristo es exaltado, es que le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Señor. La palabra Señor es la traducción del hebreo Jehová. Lo que está diciendo Pablo es que a Jesucristo se le ha dado un nombre. Dice allí, mira lo que dice en verso 9: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Que toda lengua confiese que Jesucristo es Jehová, es Dios. Esa es la manera en que Jesucristo ha sido exaltado. Y de hecho todavía no se completa, porque va a llegar el momento donde toda la creación va a reconocer. De hecho, lo que dice aquí: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quiénes están en los cielos? Ángeles. Ángeles y chamuquines, ¿no? Dice el príncipe de la potestad del aire. Seres espirituales. ¿Quiénes están en la tierra? Nosotros, los hombres. Y es muy interesante porque confesar el nombre de Jesús pinta la raya entre los que creemos y los que no creen. Los que estaban en la tierra en aquel entonces eran los que perseguían a la iglesia de Filipos también. Los que decían: el Dios es César, César es Dios. Todos dice que un día los seres espirituales, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, ¿quiénes son? Los muertos. Todos un día van a confesar que Jesús es Dios. Ahora, ¿por qué decimos eso de que es Jehová? Si tú vas a Isaías 45, Pablo está tomando este texto para decir esto que acabamos de leer. Si tú lees a partir del verso 18, dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscan. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reúnanse
y vengan, júntense todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamen y háganlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Qué es lo que acaba de decir Pablo? Que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que ¿quién es el Señor? Jesús. Pero Isaías está diciendo que es Dios, Jehová, el que lo dijo. Lo que está diciendo Pablo cuando atribuye esas palabras a Jesús es que Jesús es Jehová, Jesús es Dios. Ahora, cuando se hizo la traducción de la Biblia, del Antiguo Testamento, en la Septuaginta, que es la versión griega, la palabra Jehová es innombrable para los judíos. Ellos no pronuncian el nombre de Dios. Y lo que hicieron fue cambiarlo por la palabra Adonai. Adonai, que significa Señor en hebreo. Cuando la palabra Señor, Adonai, en hebreo fue traducida a la versión griega, se cambió la palabra Adonai por la palabra griega que es Kurios, que significa Señor. Básicamente Pablo sabía que estaba haciendo referencia al nombre de Dios, el Dios del pacto, Jehová. Jesús es Dios, Jesús es Jehová. Y bueno, hay mucho que hablar a este respecto, solamente te digo algo. La Biblia nos dice que que al Padre, a Dios, ¿quién lo ha visto? Nadie. ¿Quién es el que lo ha dado a conocer? Jesús. Jesús lo ha dado a conocer. Cuando tú ves el libro de Hebreos en el capítulo 1, empezando el primer versículo, dice que aunque Dios habló de muchas maneras en el pasado por los profetas, en muchas maneras y en muchos tiempos por medio de los profetas, en los últimos tiempos ha hablado por medio del Hijo. Jesús es la palabra definitiva de Dios y su gloria dice que manifiesta la gloria del Padre. Pero piensa esto, en el pasado la gloria de Dios era temible, era una columna de fuego, era relámpago, era trueno. Dice que no te podías acercar al monte porque si lo tocabas morías. Pero en los últimos tiempos la gloria vino como un hombre. Dios se despojó a sí mismo para venir como un hombre, que pudiera relacionarse con nosotros, que pudiéramos ver una cara, que pudiéramos escuchar una voz, que pudiéramos ver las actitudes y las acciones y comer con Él y platicar con Él y seguirlo y sentarnos y ser enseñados por Él. ¿Sí me explico? Dios vino como uno de nosotros para que pudieras relacionarte de una manera más cercana con Dios. Pero Jesús es Dios. Y esa es la manera en que el Padre lo ha exaltado. Cuando toda la creación reconozca que Jesús es Dios, incluso aquellos que lo han negado, incluso aquellos que lo han aborrecido. De hecho, en el libro, si vas al libro de los Hechos, al capítulo 2, en el verso 36. Estamos viendo la predicación de Pedro. Y mira el verso 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Dios lo ha glorificado. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios ha exaltado a Cristo hasta lo sumo. Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y si te fijas, esto no trae ningún conflicto en la Trinidad.
Mira lo que dice Pablo. Cuando esto sucede, dice el verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando tú le das la gloria a Jesús, estás glorificando al Padre. Dice que el Espíritu Santo nos guía para que le llamemos Abba a nuestro Padre. El Espíritu Santo viene y recuerda las palabras de Jesús. Y el Espíritu Santo nos lleva a decirle Señor a Jesús. No hay celos en la Trinidad. No buscan su propia gloria, ni el Espíritu Santo, ni el Padre, ni el Hijo. El Hijo dice que cuando estuvo aquí, nunca hizo nada por su propia cuenta. Todo lo que hacía era para glorificar al Padre. Y dice aquí que cuando tú reconoces a Jesús como el Señor, le estás dando gloria al Padre. No hay egoísmo, no hay búsqueda de una gloria vacía entre la Trinidad. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros aprendamos. No te olvides, todo esto que vimos tenía un propósito. Piensa de la misma manera, ten la misma actitud que hubo en Jesús. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa esto para ti y para mí? Básicamente nos está diciendo, mira el carácter de Cristo y eso es lo que Dios quiere hacer en ti. Eso es lo que Dios quiere que tú llegues a hacer. Eso es lo que el Padre está trabajando por medio del Espíritu Santo para que tú y yo vayamos acercándonos a este modelo, que vayamos caminando a este carácter que Jesús manifestó cuando vino a este mundo. Ahora, no lo podemos hacer tú y yo. Mira lo que dice allí en Filipenses 2, pero vete al versículo 13. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y otra vez, ¿creemos en la soberanía divina? Sí. ¿Creemos en la responsabilidad humana? Sí. Fíjate cómo se complementa en el verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Haya pues en ustedes este sentir. ¿Qué dice el verso 13? Dios es el que produce el querer como el hacer. ¿Te fijas? Pablo te dice, hey, tú tienes que buscar esta perspectiva, tú tienes que caminar con esta idea, con esta actitud. Pero es el Padre el que produce en ti la capacidad de hacerlo. Tú y yo somos llamados a esto, a que este carácter se forme en nosotros, a que no veamos de manera egoísta las cosas que tenemos, las bendiciones que recibimos, los privilegios que el Señor pone en nosotros, sino que podamos ver los intereses de los demás también. Ahora, somos llamados a hacerlo en obediencia. De hecho, Pablo otra vez ahí en el verso 12, lo vamos a ver la siguiente semana. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Si tú has recibido a Jesús, si tú vives en la fe, no puede existir una fe que no te lleve a la obediencia. No puedes haber recibido la gracia y ser desobediente. La Biblia dice, ¿sabes qué? Siempre han obedecido, estando yo presente o estando ausente. Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer. Si tú te fijas, somos llamados entonces a tener la misma actitud de Cristo, de ver por los demás, pero también nos recuerdan la promesa, así como Cristo fue exaltado, un día nosotros también vamos a ser glorificados. Aquí podemos padecer, pero allá vamos a ser vestidos de gloria, como no tenemos idea todavía, como no se ha manifestado todavía, y dice Pablo que el mundo está esperando, la creación está esperando ansiosamente que se manifiesten los hijos de Dios. Un día tú y yo vamos a ser como Jesús, verdaderamente vamos a ser como Jesús, con un cuerpo glorificado, sin arrugas, sin lonjas, sin dietas, sin enfermedades, sin lentes, todos con una melena abundante, todo lo que el pecado nos ha degradado, un día dice que vamos a ser glorificados como Jesús. Y ¿sabes qué? Lo mejor de todo, sin pecado. No va a haber en nosotros esa inclinación a desobedecer a Dios, no va a haber en nosotros esa lucha de la vieja naturaleza con el hombre nuevo.
vamos a ser libres de la presencia del pecado. Mientras tanto, familia, todos somos llamados a tener la misma actitud de Cristo. No ver por nosotros solamente, sino también por lo de los demás. Oramos. Señor, queremos pedirte, Padre, para que tú trates con nuestro corazón. Sabemos que por naturaleza somos egoístas. Sabemos que en nuestro carácter, Señor, normalmente buscamos tomar ventaja para nosotros de todas las cosas. Señor, pero queremos pedirte para que tú toques nuestro corazón, que tú nos moldees, Señor, para que podamos ser más como tú. Padre, perdónanos si hemos buscado solamente lo nuestro. Perdónanos, Señor, si solamente nos hemos ocupado de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de nuestros anhelos o nuestros sueños, de aquellas cosas, Señor, que solamente nos benefician a nosotros. Y si nos hemos olvidado del ejemplo que tú nos has dado, del carácter que tú has manifestado al enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Señor, moldéanos, perdónanos, límpianos y danos, Señor, ese carácter. Llévanos a ver en ti el ejemplo y a ser obedientes. Señor, no queremos solamente conocer más de ti. No queremos solamente leer más versículos o escuchar más predicaciones. Señor, queremos que tú nos moldees, que tú nos transformes, que queremos obedecer tu palabra y vivir para darte gloria a ti, Señor. Sabemos que cuando vivimos de esta manera, el mundo cree. Cuando vivimos de una manera desinteresada, cuando vivimos con tus prioridades, Señor, en mente, tú eres glorificado, Señor. Queremos que tú te glorifiques. Queremos que tú seas el centro, Señor, en nuestra vida. Señor, en nuestra vida cotidiana.